Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Me escuchan todos? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Hola, buenas noches. Sí. Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, creo que no quedó nadie en lista de espera, en la sala de espera, perfecto. Bueno, hoy nos toca continuar con el tema de contratos administrativos, parte especial. Tengo entendido que la semana pasada dieron contrato de obra pública, contrato de empleo público, ¿verdad? Sí, lo último que vimos fue eso. Bien, les hago una consulta previo a tratar este tema. ¿Tienen alguna duda de empleo público? ¿Algo que quieran consultar? Si no, seguimos. De todos modos, para calmar las ansiedades, Recuperatorios, como quieran. los recuperatorios. Los recuperatorios tengo entendido que van a estar para cuando termine la clase ahora. Los estaban terminando de corregir. Ah, bueno. Gracias. No, por favor. Con relación a lo que sigue de acá en adelante, les adelanto, hemos decidido dar 2 días más para la fecha del segundo parcial, el que será el 25 de junio, que cae jueves, es decir, dentro de 9 días. Bien. Así que en el transcurso de la clase de hoy, ahora vamos a dar contrato de suministro y estoy tratando de que entren todos. Voy a dar contrato de suministro. En la segunda parte, Perrino va a seguir con el régimen jurídico de los servicios públicos, tema complejo si los hay, y nos queda poder de policía y fomento, que en realidad no les va a generar mucha dificultad, porque son temas que han estudiado en derecho constitucional. Es decir, le damos un plus, pero las nociones básicas de derecho constitucional son las que vamos a pulir, precisar en esta materia. Bien. Sí hay un poco de jurisprudencia que leer, pero bueno, cualquier autor lo va a tratar. Hay un tema, creo que es Gordillo, que no lo trata el tema de poder de policía, así que tengan en cuestión eso. No lo trata por un tema, digamos, de método que él decidió no tratarlo en su obra, así que no van a encontrar, con lo cual, habíamos dicho que tienen libertad de elegir cualquier texto, pero les advertimos, en este caso, no recurran a Gordillo porque no lo van a encontrar. No está tratado. Bien. Así que, si no hay dudas sobre empleo público, lo que resulta llamativo, pero siendo que el examen es el 25 del 6, la idea es la próxima clase terminar con servicios públicos, si queda una parte, por policía y fomento, y el martes destinar a una clase de repaso. Bien, para el jueves tomar el examen. Sí les recomiendo que vayan estudiando acto administrativo porque es un tema complejo, lo estarán dando con el titular, pero es un tema largo y como les adelantamos al principio de la cursada, es una materia larguísima, tenemos poco tiempo, las herramientas nos han permitido brindar, digamos, las clases, pero generalmente cuando es presencial se pierde alguna clase por consultas, por alguna cuestión en el medio y sabemos que es difícil, pero bueno, también es cierto que nosotros tenemos que evaluar todo el programa, así que les decimos que pónganse a leer y a estudiar porque es complejo el tema. Bien. Con respecto a, ¿te puedo hacer una pregunta respecto a lo del empleo? Sí. Según la ley, habría entonces 3 distintos tipos que va a ser las contrataciones. ¿De qué ley o estás hablando? Una planta permanente, de la 20... La nacional. ¿cómo es 20? 24, La nacional, 2456. Sí, o 175, por ahí, sí. Entonces, que son el que va a tener estabilidad
va a ser el de empleo de planta permanente o cómo era eso? Porque no es igual que la ley laboral que se llama indeterminado, ¿no? Exactamente. La situación, sí, estamos grabando, Edgardo. Queda tranquilo. Buenas noches. El tema es así. Digamos, acá hay un tema que cuando está el régimen, cuando estamos en una relación de empleo público, los principios de derecho, cuando estamos en una relación de empleo público, rigen los principios de derecho administrativo y no los principios de derecho laboral. Bien. Con lo cual, las soluciones las vamos a buscar dentro de lo que es nuestro campo de derecho. Hay algunos supuestos excepcionales en los cuales se recurre ante una laguna legislativa para ver cuál es la indemnización que se prevé en el código, en la ley de contrato de trabajo, pero no es un supuesto muy particular. Como regla, nosotros vamos a buscar la respuesta en lo que es el derecho público. Entonces, los principios jurídicos y las normas que rigen son el derecho público. Y si tenemos alguna cuestión, vamos a ir a ver qué dice la ley de empleo público. Como te dije, provincia o nación, bueno, vamos a nación, a ver qué dice la ley, qué derechos le da. Bien, y ahí ustedes lo que tienen que tener bien en claro es básicamente lo siguiente. La técnica legislativa adoptada se basa en diferenciar en distintas plantas. Digamos, esto genera muchas, digamos, discusiones, controversias, dificultad de entenderlo, porque sabemos que hay un cierto divorcio entre lo que sucede en la realidad y lo que dice el marco normativo. Pero, digamos, para estudiar el marco normativo nosotros tenemos que entender lo siguiente. En el marco normativo hay distintos tipos de plantas. A la planta permanente se le, digamos, la técnica legislativa es, tomo la planta permanente y regulo cuáles son los derechos y obligaciones de, digamos, en este caso, de la gente. ¿Bien? Con relación a la planta permanente, le reconozco el derecho a la estabilidad, que se adquiere luego transcurrido un determinado periodo. ¿Bien? Y con relación a las otras plantas, tomo como base, digamos, la técnica legislativa que hace, toma como base la regulación de la planta permanente, pero no le reconoce la totalidad de los derechos. Si le reconociera la totalidad de los derechos, no tendría sentido que se trate diferente. No, pero, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que una cosa es un agente que revista la planta permanente y otra cosa es un agente que revista la planta temporaria o que sea personal contratado. Por supuesto que cada uno tiene su ámbito de aplicación y lo que me refería con el divorcio es que muchas veces vemos que alguien que tiene que ser contratado como planta permanente termina siendo contratado como planta, como bajo un régimen de un contrato, como planta temporaria y se le van renovando, lo cual es un desvío en el fin, es un desvío de poder que luego verán y ustedes leerán y ya les habrá explicado cuál es la respuesta que se le ha dado jurisprudencialmente de esos casos. Pero tengan presente eso, sí, la planta permanente, el agente con planta permanente es el único que tiene estabilidad. Siempre y cuando haya superado ese periodo de prueba, los primeros 6 meses, lo contratan como planta permanente, lo nombran dentro de la planta permanente, pasa ese periodo. Superado ese periodo, él adquiere la estabilidad, no es que la adquiere el primer día. Superado el periodo ese, aquí estabilidad. Y esa estabilidad se mantiene durante toda la relación de empleo público hasta que alcanza las condiciones para acceder a los beneficios de la previsión social. Bien, con lo cual va a tener la estabilidad, ustedes verán lo que es la estabilidad propia, la estabilidad impropia, y verán que cuando es estabilidad propia, el límite está cuando adquiere los beneficios para la jubilación, porque no puede tener 98 años y, sobre pretexto de tener planta permanente, decir, yo tengo estabilidad propia, no me pueden sacar. No, no. La estabilidad es un derecho reglamentado que va desde que vos la adquirís hasta que accedes a los requisitos para la jubilación. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Yo trabajo en personal, justo. Tenemos dos. Y... ¿Quién habla? Yo. Tina.
¿Quién? Acá. Dina, me llamo. Ah, ¿qué tal? Acá sí, ahí te veo. Y tuvimos 2 casos particularmente de empleados que tenían 72 años, que eran gremialistas y no los podíamos jubilar. Sí, bueno, habría que ver cuáles eran los fundamentos, pero tampoco acá la idea de analizar el caso particular de si tiene protección gremial o no, porque puede jugar a alguna otra norma. Como idea general para entender el marco del empleo público, sí, este esquema. No todos son lo mismo, hay distintas plantas, hay que ver cómo está. Luego veremos, digamos, el día de mañana, ¿qué les va a pasar a ustedes? Le va a venir un cliente y le va a decir, yo trabajo en Estado, porque le va a decir eso, y en realidad me echaron. Y bueno, ¿qué pasó? Lo echaron. Lo expulsaron, lo declararon cesante a través de un procedimiento disciplinario. Tenía derecho a mantenerse en el cargo. Era una persona contratada y no se le renovó el contrato. ¿Eso le genera algún derecho a reclamar? Bueno, esa respuesta la van a ver a partir del estudio de la ley, con más la jurisprudencia. ¿Bien? O sea, en resumen, tenemos 2 tipos de contrataciones, lo que sería, por ejemplo, concursal, que va a estar en planta permanente, y el contratado, o sí, la ley más. Lee bien la ley que está la planta, está el personal de gabinete también, está la planta permanente, la planta temporaria, está el personal de gabinete, porque cada uno, digamos, la ley de empleo público es un marco que te va regulando las distintas, digamos, los distintos tipos de agentes. Y después tenés los funcionarios. Bien. Sí. En el caso de provincia dice, por ejemplo, el asesor general de gobierno, estas personas son funcionarios y no están alcanzadas por esta ley. No tienen estos derechos, no tienen estas obligaciones, tienen otra. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna regulación, no, porque está en otro lado, estará en la Constitución, estará en la ley de ministerios. ¿Entiendes? Lo importante es que tratemos de ubicar, si el día de mañana nos viene un cliente, tratar de ubicar, hay dos pautas que les digo. La primera es tratar de ubicar cuál es el régimen normativo que lo regula. Y luego veremos, frente al caso que tenemos, si en base a la jurisprudencia, o si queremos hacer un planteo nosotros con nuevos argumentos, no necesariamente con algo que haya sucedido, ¿cómo hacemos para para satisfacer su pretensión, digamos? Quiere ser reincorporado, y soy planta temporaria, y bueno, yo quiero la jurisprudencia, te dice que no, pero bueno, quieren intentarlo, pero sepan encuadrar eso. Y lo importante, no trasladar soluciones del derecho privado que están pensados para el derecho privado, para el derecho laboral, un empleador con un trabajador, trasladarlas al ámbito público porque no es una respuesta adecuada. Digamos. Tengo una consulta. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Por dónde iría el límite del principio de mutabilidad en el contrato de empleo público? Y para empezar, la remuneración. Sí. También tenemos el tema de las tareas. Digamos, ahí habría que ver cómo fue contratada la persona. Digamos, porque generalmente, por ejemplo, yo soy abogado de la provincia de Buenos Aires. Entonces soy abogado relator, y como abogado relator tengo determinadas funciones. Yo presto servicios en una determinada repartición. Si a mí, de Fiscalía de Estado, si a mí me desean trasladar a otra repartición, podría suceder tranquilamente, en tanto en cuanto yo siga prestando el servicio de relatoría, no habría un desvío, digamos, no habría un ejercicio abusivo. Ahora, si me llegaran a decir, no, bueno, vos tenés que hacer tareas de chofer, y ahí sí. Pero bueno, es un tema muy casuístico, pero que va a no desnaturalizar la relación, y sobre todo en base a qué uno fue nombrado y cuál es el agrupamiento de revista que tiene. Y ahí entrarán a jugar los derechos que están regulados en este caso en la ley 10430, pero puede ser en la ley nacional o cualquiera, si es salud, si es policía. Tengan en cuenta que cuando son servicios como los de salud y los de policía o cuestiones, digamos, usted tiene la ley 10430 en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que es el marco del empleo público general, los administrativos. Ahora,
Después hay regulaciones, si se quiere, sectoriales por determinadas actividades. Para policía tiene un régimen particular, para salud tienen otro, para vialidad tienen otro, que digamos, se van modificando. Bueno, eso también incidirá en determinar hasta dónde pueden ejercer esta potestad. ¿Alguna pregunta más? De todas maneras, la idea, están buenas las preguntas que hacen, vayan anotándolas, y la idea del martes es hacer un repaso. Bueno, de todo, digamos, lo que hemos dado hasta ahora. Entonces, para los que no escucharon, el jueves 25 del 6, jueves 25 de junio, vamos a tomar el segundo parcial. Contrato de suministro. Bien. Nosotros, en el contrato de suministro, tenemos a una administración pública que lo que hace es aprovisionarse o obtener determinadas cosas muebles que va a necesitar para satisfacer el interés público. Es decir, nosotros ya sabemos a esta altura que la administración pública tiende a la realización del fin público. Para cumplir con esa finalidad pública va a necesitar no solo tomar decisiones con todos los principios que hemos visto, sino que muchas veces, y en la mayoría de los casos, tomar respuestas concretas. Va a necesitar tener cosas muebles para realizar sus tareas. Va a necesitar computadoras, hoy más que nunca, hojas en su momento, lapiceras, escritorios, automóviles, camionetas, cuadros, lo que se les ocurra. Todo lo que sea cosa mueble. Entonces, el contrato de suministro, por esta razón, ha sido calificado como un contrato administrativo, a través del cual la administración pública, mediante el pago de una retribución en dinero, lo que hace es aprovisionarse, obtener la provisión de cosas muebles. Si ustedes se ponen a analizar, digamos, que es como uno siempre tiende a buscar la solución en lo que ya conoce, ¿a qué se les ocurre que se le parece este contrato de suministro? Este contrato administrativo de suministro, si tuvieran que encontrar un parangón en el derecho privado, ¿a qué se les ocurriría? ¿A qué lo identificarían o a qué lo aproximarían ustedes? A la compraventa. Sí, a la compraventa me dice alguien. ¿Y qué más? ¿Al de distribución? Al de distribución. ¿Y cuál sería el de distribución? Y los bienes o servicios, bienes en este caso. Vos pregunto, ¿vos te estás refiriendo al contrato de suministro de derecho comercial? Claro. Bueno, hay ambas respuestas. Y también hay una cierta aproximación a ambos conceptos, con una salvedad que no nos vamos a cansar de reiterar, que es que acá estamos ante la presencia de un contrato administrativo. Ustedes tienen que tener presente que cuando nosotros decimos esto es un contrato administrativo, estamos diciendo, en criollo se los bajo, acá aplicamos la teoría general del contrato administrativo. Aplicamos los principios, aplicamos el procedimiento de selección del contratista, aplicamos los derechos y obligaciones de la parte, los principios de ejecución, todo lo que vieron hasta ahora lo van a aplicar acá. Ahora me dicen, sí, se asemeja a uno de compraventa, se asemeja a uno de suministro. Bueno, sí, es cierto, con algunas precisiones. La primera es que, bueno, es cierto que se asemeja al contrato de suministro de derecho privado, pero con una característica en particular. ¿Y cuál es? Y es que en el contrato de distribución o suministro de derecho comercial está caracterizado por la periodicidad de las entregas. El almacenero contrata con el distribuidor que le trae las galletitas y contrata y, bueno, tiene todas esas prácticas y usos comerciales de que te doy la factura, pero te lo dejo acá, entonces te lo traigo la semana que viene y te lo dejo apoyado acá y acá esas cuestiones que estudiarán derecho comercial.
esa situación no se da necesariamente en el derecho público, porque la periodicidad no es un rasgo tipificante. Cuando estamos hablando de un contrato administrativo de suministro, puede ser de ejecución continua, pero también podrá ser de ejecución instantánea. La adquisición de una cosa mueble por única vez es contrato de suministro. No requiere que haya dos o más. Basta una. No es un elemento tipificante la periodicidad. Es decir, hay una aproximación, está bien. La diferencia está dada en este punto. De ahí que se haya dicho que así como el contrato de obra pública, lo recuerdan, ¿no? Lo dieron ante concesión de obra pública. El contrato de obra pública se dijo que era como una locación de servicio, como una locación de obra, perdón. El contrato de suministro vendría a asimilarse a una compra-venta de cosa mueble. De cosa mueble. Fíjense, no hay que ser tampoco muy lúcido para darse cuenta que estoy haciendo hincapié sostenidamente en que el contrato de suministro recae sobre cosas muebles. Si fuera un contrato que recaería sobre un inmueble, estaríamos ante una compraventa y no ante un régimen, ante un contrato de suministro. Si nosotros les llegáramos a preguntar el día de mañana cuál es la naturaleza jurídica del contrato de suministro, ¿qué me dirían? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del contrato de suministro? Se lo dije recién. Una compraventa. Es un contrato administrativo. Es un contrato administrativo. Esa es su naturaleza jurídica. La naturaleza jurídica es un contrato administrativo. Después tendrá todas las particularidades. En sustancia es un contrato administrativo. Y por eso, insisto, y me gusta ser reiterativo, y por eso se aplica toda la teoría que estamos viendo en esta segunda parte del parcial. Bien, y las soluciones las voy a encontrar en este ámbito del derecho. Tengan en cuenta que en el contrato de suministro, siempre una de las partes va a ser la administración pública y luego vamos a tener un contratista. En cuanto al marco normativo, ¿alguna pregunta? En cuanto al marco normativo, tengan presente el artículo 2 del decreto 1023 de 2001 y su artículo 4. El artículo 2... Perdón, Franco, ¿podrías repetir? Artículo 2, artículo 2 y artículo 4, inciso A, de Adrián. En el artículo 2 se determina el ámbito de aplicación del decreto 2023 y establece: el presente régimen será de aplicación obligatoria a los procedimientos de contratación en los que sean parte las jurisdicciones y entidades comprendidas en el inciso 8 del artículo, en el inciso A del artículo 8 de la ley 24.156 y sus modificaciones. Ustedes recordarán, cuando vimos la ley de administración financiera, les dijimos, tengan presente que en el artículo 8, inciso A, se da una enumeración de lo que se considera el sector público nacional. Y también les dijimos, este concepto de sector público nacional se va a utilizar en mucha normativa, para referirse al ámbito de aplicación. Bueno, entonces, el 1023 yo lo aplico desde el punto de vista subjetivo al sector público nacional. Y en cuanto al punto de vista objetivo, el artículo 4, inciso A, dice, los contratos comprendidos, este régimen se va a aplicar a los siguientes contratos: compra-venta, suministro, servicio, locación. De lo cual, una cosa es la compra-venta y otra cosa es el suministro. La compraventa, digamos, identificada más bien con esto de adquirir un bien inmueble, sin que ello signifique necesariamente que el suministro no sea en esencia también un contrato administrativo de compraventa, aunque de cosa mueble. En cuanto al objeto del contrato, tengan presente, y acá tenemos que hacer un poco de memoria y recordar
cuestiones que hemos estudiado en Derecho Civil, no sé qué materia será ahora, es privado creo, cuando se habla de una cosa mueble. Esta cosa mueble puede ser fungible o no fungible, consumible o no consumible. ¿Alguien recuerda que es una cosa mueble? No. Porque digamos, si nosotros estamos diciendo La que se puede mover de un lugar al otro. Las que pueden desplazarse, ¿sí?, de un lugar al otro, por sí mismas o por una fuerza externa. Digamos, es importante esta definición no porque tenga ganas de que ustedes recuerden que es una cosa mueble, sino porque justamente es lo que define el ámbito de aplicación de este contrato. Si yo me canso de decir cosa mueble, recordemos que es cosa mueble. Y como les dije, es fungible o no fungible, esa clasificación también la recordarán, si es única en su especie o puede ser intercambiable por otra, y consumible o no consumible, si se agota con su uso o no se agota con su uso. Esto lo van a encontrar sustancialmente en los artículos 16, 227, 231 y 232 del Código Civil y Comercial. La definición de qué es bien, qué es una cosa mueble, qué es una cosa consumible y qué es una cosa fungible. ¿Bien? Entonces tenemos, a esta altura, que estamos estudiando... Perdón, ¿los podría repetir, profesor? Sí, artículos, lo pongo en el chat, 16, 227, 231, 232, Código Civil y Comercial. Tenemos hasta acá entonces que un contrato administrativo que sustancialmente es una compraventa, pero que recae necesariamente sobre cosas muebles, independientemente de si es fungible o no fungible, consumible o no consumible, lo importante es que sea una cosa mueble y no un inmueble, que es un contrato administrativo y que por eso se paga una retribución en dinero. Ya dijimos también que una de las partes es la administración pública y luego tendrá obviamente un contratista. También dijimos que se aplica el régimen del 1023. Ahora, cuando hicieron la comparación bien hecha con el contrato de suministro y de distribución, yo les dije, tengan en cuenta que eso es así, pero cuidado, porque a diferencia de lo que ocurre en derecho comercial, en este caso, basta una entrega única. En este sentido, tengan presente esto. Cuando yo les presenté este contrato, les dije, tengan en cuenta que yo a través de el contrato de suministro compro computadoras, compro hojas, compro teclados, compro celulares, pero a veces puedo necesitar, hola Pablo, a veces puedo necesitar comprar algo que es por una única vez. En esos casos, tratándose de una cosa mueble, acudiré al contrato de suministro. Tengan presente que en el artículo 12, inciso G de gato, del decreto 1023, se habla de las facultades y obligaciones de la autoridad administrativa. La autoridad administrativa tendrá las facultades y obligaciones establecidas en este régimen, ya lo vieron en el artículo 12 en numerosas oportunidades, y dice, especialmente tendrá la facultad de prorrogar, cuando sí se hubiera previsto en el pliego base y condiciones particulares, los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo. Es decir, la duración del contrato no necesariamente es sucesiva, pero, o sea, puede ser de una entrega única o puede ser de un contrato de cumplimiento sucesivo, de trato sucesivo. En esos casos tengan presente que la autoridad tiene dentro de sus potestades la facultad, si está habilitada por el pliego, de prorrogar esos contratos. Entonces, me proveen hojas y en ese caso la propia ley me aclara que si el pliego de condiciones y bases particulares me lo admite, esa entrega sucesiva yo la puedo llegar a prorrogar en ejercicio de estas potestades que tiene la administración.
Con relación a los caracteres del contrato, tengan en cuenta que el contrato administrativo es un contrato bilateral, es decir, genera obligaciones para ambas partes. Es un contrato oneroso y conmutativo. ¿Qué significa que sea oneroso? ¿Quién recuerda? ¿Alguien? Una prestación de la parte es con la prestación de la otra parte. La prestación de una parte va a depender de la prestación de la otra parte, si no, no se cumple el contrato. Eso es lo que yo recuerdo. El contrato es oneroso en la medida que una prestación, digamos, tiene correspondencia con la prestación de otra parte. Uno entrega la cosa y el otro le paga la retribución que corresponde. Es un contrato consensual o formal, y bueno, ya hemos dicho que es un contrato de ejecución instantánea o sucesiva. Vuelvo a insistir con esto de que tratándose de un contrato administrativo van a aplicar toda la teoría general del contrato administrativo en lo que hace a los derechos y obligaciones de las partes. Y si les marco lo siguiente, en el artículo 96 del decreto 1030 de 2016 van a encontrar una cláusula destinada a la renegociación, que establece una pauta interesante en lo que hace al régimen de extinción del contrato de suministro, porque dice: en los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o prestación de servicios, se podrá solicitar la renegociación de los precios adjudicados cuando circunstancias externas y sobrevinientes afecten de modo decisivo el equilibrio contractual. Es un poco lo que ya vimos en la parte general, pero hay una pauta especial que contempla en los contratos de suministro de tracto sucesivo esta posibilidad de entrar en una renegociación. Y finalmente, para ir cerrando, tengan en cuenta que en los casos del contrato de suministro existe un documento que va a instrumentar el acuerdo de voluntades entre las partes que se denomina la orden de compra. La orden de compra es este documento que va a instrumentar el acuerdo de voluntad y que, una vez que es notificada por parte de la administración, va a proceder a perfeccionar el contrato de suministro. Bien. Pablo, te hablo el micrófono. Franco, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. En cuanto al objeto del contrato de suministro, ¿no solamente se refiere a cosas muebles o también pueden ser servicios? No. Cosas muebles. Cosas muebles. Sí. Pablo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bueno, ya damos por finalizado el suministro, ¿no, Franco? Sí, hasta ahí lo suministro. No sé si vos tenés algo que agregar. Bien. Bueno, nos quedan... ¿Cómo? Si ¿Te vos, cortó? si vos tenías No, algo no. que agregar, quedan 5 minutos. Sí, estoy viendo, sí. A ver, nos quedan por desarrollar 3 temas, hasta finales del programa. Es el tema, servicio público, el tema del fomento y el tema del denominado poder de policía. Entonces, en estas últimas clases nos vamos a enfocar en estos 3 puntos. Hoy vamos a iniciar con el servicio público. Con el servicio público. Y en lo que viene perfilaremos los otros temas restantes. Bueno, para hablar de este instituto, tenemos que... Estaba mirando el tiempo, ¿no? Bueno, se nos va a acordar enseguida. Para hablar de este instituto... ¿Querés que demos por finalizado? Damos por finalizado y entran de vuelta, y yo mientras guardo el video y te hago anfitrión. Bueno, sí, para no cortar, porque si no... no vuelvo a nada. Una pregunta mientras se corta el video. Sí. Sí. A Franco o a Pablo, cualquiera. Sí, dale. En la concesión de obra pública, en el artículo 1, determina que la puede otorgar a sociedades privadas, mixtas o entes públicos. Sí. Y en Comadira nombra también a las personas físicas, humanas. Sí, es el privado. Puede ser una persona humana o física, puede ser un sujeto privado, puede ser un sujeto de los privados que se mencionan allí.
Mi confusión venía porque decía sociedades privadas. Por eso. Sí, para la realidad, más allá de... primero, lo que dice Comadir es opinión de persona física. Va a presentarse en una licitación para hacer un concesionario. Es inviable la configuración, ¿no? De lo que es una persona física humana para este tipo de contratos de esta envergadura. Normalmente siempre hay una sociedad, un tipo societario, con más interesado en la participación de la sociedad que va a llevar adelante este tipo de actividades, ¿no? O sea, por eso la normativa pide, por las espaldas, por todo lo que requiere una sociedad. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, corto, ¿Algo más? Pablo, te hago anfitrión Bueno, para que puedas abrir. Sí, pues ya terminamos. Dale. Bueno, me pasaste eso, ahí está. Y entonces, el mismo link. ¿cómo? Entra. Cortamos y ahora, salimos y volvemos a entrar, ¿ok? Listo, hasta luego.